Esta noche seguimos hablando de la importancia de la igualdad y la equidad de género en el marco del Día Internacional de la Mujer. Y para abordar este tema nos visita en el estudio Claudia Delgadillo González, quien es diputada del Partido Verde y secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el estado de Jalisco. Además, la usurpación de la identidad es un delito que está en la mira de los legisladores. Desde las cámaras, comenzamos. Mucho se ha hablado de la importancia del Parlamento abierto como un instrumento para que la ciudadanía coparticipe en el diseño y creación de nuestro andamiaje jurídico. Hoy en día podemos observar notables esfuerzos para que este mecanismo se consolide en el terreno legislativo en beneficio de todos los sectores de la sociedad. Para ello es indispensable que la voluntad política de quienes encabezan los órganos de gobierno del Poder Legislativo se vea fortalecido para continuar creando puentes de colaboración con la ciudadanía. Desde aquí seguiremos promoviendo e impulsando la relevancia del Parlamento abierto como uno de los caminos para consolidar los valores de transparencia, confianza y responsabilidad social del quehacer legislativo. Se organizó el Encuentro Nacional Red Quibernus de Políticas Públicas, Gobierno y Técnica Legislativa. Jóvenes especializados en emprendimiento se reunieron para intercambiar experiencias con actores públicos del país. Quibernus es un programa de valor social que busca identificar e impulsar liderazgos jóvenes en México. En el Senado de la República, jóvenes líderes de la Red Quibernus participaron en el primer encuentro de políticas públicas, gobierno y técnica legislativa. Tengo la oportunidad de aprender de mis compañeros quibernautas y también aprender de personajes políticos y tomadores de decisión con un conocimiento amplísimo, de verdad, que me ayuda a identificar también mis habilidades, mis aciertos y desaciertos para poder hacer causas que realmente, encabezar causas que me ayudan a coadyuvar en el crecimiento de mi entorno. Los participantes pudieron interactuar con legisladores, líderes de opinión y académicos sobre la importancia de la libertad y el liderazgo para la democracia. El embajador Ricardo Pasco habló con los quibernautas sobre el trasfondo del conflicto entre Rusia y Ucrania. El campo de batalla donde el eje, efectivamente Rusia-China, está planteándose enfrentarse al eje Unión Europea, OTAN, Estados Unidos. Esta es la esencia del conflicto de nuestra era. Y es un tema con el que vamos a estar viviendo los próximos años, si no décadas. Los quibernautas reflexionaron sobre la experiencia en la Cámara Alta del Congreso de la Unión. Quibernus de nuevo lo que hace es dotarnos de herramientas, tanto de conocimiento como en espacios y sobre todo un valor agregado que de verdad yo agradezco y creo que es lo que a mí me ha impactado de mejor manera o de mayor manera en mi crecimiento tanto personal como profesional, son esas redes de colaboración. Quibernus forma parte del Centro Ricardo Salinas Pliego, con información de Hugo Vela desde las cámaras. Y ahora vamos con la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. La Ciudad de México es la vanguardia de las acciones contra el abuso de mujeres en todo el país. Esto es relevante por el mayor número de ellas que vive en la capital y sobre todo por el creciente número de denuncias por agresiones en el seno de las familias, en los centros comerciales, en los centros laborales, en la calle misma. Es claro que las mujeres perdieron el miedo a denunciar y exhibir a quienes, amparados por su fuerza física, se convierten en agresores o asesinos de los miembros más débiles de la sociedad. Sobre los avances en materia de protección a la mujer, platicaremos con la diputada Marta Ávila Ventura, coordinadora de la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. En la Ciudad de México, pues fue la primera entidad en la cuestión de descriminalizar el aborto. También en el comienzo de la nueva administración se determinó decretar de manera voluntaria la alerta por violencia contra las mujeres en la Ciudad de México y con ella 11 acciones muy concretas. La alerta por violencia contra las mujeres están dando resultados. Tal vez no los que quisiéramos que fueran de la noche a la mañana, pero están
se están teniendo estos registros. Por ejemplo, se registró un aumento del 175% en la detención de feminicidas en 2021 comparado con 2019. Desde nuestra trinchera como legisladoras de la Ciudad de México, hemos impulsado una serie de medidas con el objetivo de superar un sistema jurídico históricamente construido por hombres y por el que ahora luchamos para transformar y adaptarlo a las nuevas circunstancias, donde ahora también las mujeres decidimos y mandamos. Desde el 2018, las diputadas de Morena en la ciudad, acompañadas por el impulso de nuestra jefa de gobierno, hemos fortalecido la protección a las mujeres mediante, uno, la creación del registro público de agresores sexuales, las reformas normativas para reconocer y tipificar la violencia digital con la ley Olimpia, la ley Ingrid para castigar a quien difunde imágenes de víctimas de agresiones sin que tú estés de acuerdo en esta cuestión de difundir estas imágenes. También la iniciativa para incorporar en la ley de la Fiscalía General de Justicia la obligación de certificar a ministerios públicos, asesores jurídicos y peritos en la atención de mujeres víctimas de violencia, y la ley para que sea el agresor quien salga del domicilio, que fue una propuesta de iniciativa de nuestra jefa de gobierno. Porque las mujeres siempre tenemos que salir de ese hogar que construimos juntos y que es nuestra casa, es nuestro resguardo para nosotros y nuestros hijos. Pues ahí nosotros consideramos que es una ley muy importante, de un logro para las mujeres, y no estar generando albergues y albergues donde nosotras seamos las que tengamos que salir de nuestro hogar. Quiero también comentarte que el 7 de marzo pasado presentamos la agenda legislativa en materia de género del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, la cual contiene una serie de medidas legislativas que impulsaremos en este segundo periodo ordinario para que las leyes no solo garanticen la igualdad jurídica, sino que haya un trato igualitario que proporcione resultados igualitarios entre los géneros. Nuestra agenda feminista comprende avances en varios rubros: derecho al cuidado, que ya hemos hablado en una ocasión sobre esta iniciativa, de que las mujeres somos las que asumimos más el trabajo de los cuidados para algún familiar discapacitado, algún enfermo, somos las mujeres las que estamos ahí. En el trabajo, salud, cultura, política, una vida libre de violencia entre nosotras. De esta forma, pues en el grupo parlamentario vamos a refrendar siempre que los derechos de las mujeres son parte sustantiva de la cuarta transformación de la vida pública de México, que significa una construcción de un nuevo modelo de pensamiento, de un estado de bienestar y de una sociedad de derechos, y principalmente para las mujeres, que somos las que tenemos que defender y hacer valer estos derechos. Yo la verdad me siento muy contenta porque yo he sufrido violencia aquí en el Congreso por parte de los diputados panistas, y pues yo hice valer mi derecho de presentar una denuncia, no hacerlo político, no decir que hay un agresor, que se vaya del Congreso. Eso no queremos las mujeres. Lo que queremos es que se nos respete y se nos reconozca que aquí somos pares. Hay conciencia en el Poder Legislativo de las necesidades de las mujeres en materia de seguridad. Los esfuerzos van más allá de la violencia doméstica. La equidad de género poco a poco logra avances. Eso se aprecia en la política, en las empresas, en las escuelas y en el trabajo del hogar. Sin embargo, los hechos violentos continúan y se debe dar total apoyo a las mujeres y a los hijos ante hombres o parejas que acosan y agreden. El apoyo de las mujeres debe verse reflejado en el establecimiento de más refugios para madres que son violentadas, donde sus casas son auténticos infiernos. No basta con correr al agresor del domicilio que comparten, ya que siguen las víctimas vulnerables a los ataques.
Es menor el camino que recorrer, se ha avanzado muchísimo. Eso es un alivio para la sociedad. Obtener los datos personales en perjuicio de un tercero es un delito al que le quieren aumentar las sanciones. El detalle con Alicia Salgado. Alicia, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Adriana? Muy bien, ¿y tú? También me da mucho gusto. Bueno, este tema el robo de identidad se ha vuelto recurrente en la entrega o propuesta de iniciativas. Estuve contando, son 7 consecutivas que han ido aumentando las penas en el Código Penal Federal. El tema es que solamente 17 estados en la República Mexicana están incorporando todo lo que tiene el Código Penal Federal en sus códigos estatales, y eventualmente ahí es donde se pueden hacer vacíos de penalización en esta, que es uno de los grandes delitos. Hoy en el Senado de la República, el 23 de febrero pasado, llegó al Senado de la República por la senadora Olga Elizondo Guerra, que es ella, la que propuso una reforma al Código Penal Federal para incrementar la pena entre aquellos que tienen licenciatura o son ingenieros o en telemática o en software, porque muchas veces se ha detectado que el robo de identidad se realiza por profesionales en la informática que obtienen base de datos y hackean la información, y de ahí toman los datos para que un tercero, pueda realizar la usurpación de identidad. De acuerdo con los últimos datos de Conducef, alrededor de 4.5 millones de denuncias de fraude se cometen en el sistema financiero en su conjunto en México el año pasado, y de ese total son alrededor de 60.500 los fraudes, el fraude donde se involucra robo de identidad. Y en esto se concentra aproximadamente el 60% de los montos defraudados. Esto es algo que además se ha incrementado entre personas adultas mayores. O sea, es algo grave, algo que hay que hacer. Y lo que propone la senadora es que se les elimine, se les quite la cédula profesional a estas personas que tienen un grado académico para utilizarlo en perjuicio de un tercero, y que pueda ser durante un periodo de 5 o 10 años. Prácticamente es una inhabilitación muy equivalente a la administrativa cuando un funcionario público comete un fraude. Me parece que es una propuesta pues importante, porque en la medida en que siga penalizándose este tipo de delitos, lo único que quedaría pendiente es que las autoridades encargadas de investigar el delito realmente los identifican, los meten a la cárcel y cumplan con la sanción. Pero insisto, creo que debería también revisarse en los códigos o en los estados de la República, donde hoy la penalización de este delito deja mucho que desear. Alicia, y desafortunadamente es un delito que va creciendo conforme avanza la tecnología. Ahí lo tienes. Y como el mundo es digital. Claro. Gracias por estar con nosotros aquí, Alicia, desde las cámaras. Hasta pronto. Esta semana se llevó a cabo la 4ª Cumbre Nacional de Gobierno Abierto, organizado por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Con un llamado a la transparencia y la participación ciudadana, se inauguró la 4ª Cumbre Nacional de Gobierno Abierto. Blanca Lilia Ibarra, comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, reflexionó sobre la importancia del gobierno abierto. Favorecer y fortalecer el derecho a saber de la gente como un derecho llave que abre otros derechos, pero también como un instrumento que coadyuva a legitimar las decisiones públicas. En ese sentido, no hay que tenerle miedo a la transparencia. No cabe duda que México es un país que ha estado dotado de un marco normativo que permite ser reconocido a nivel internacional, pero de ahí hay que trasladarlo también a acciones específicas como en el encuentro que hoy tenemos en esta cumbre de gobierno abierto, donde se requieren políticas públicas con enfoque de transparencia, se requiere de voluntad política. Ante representantes de los 3 poderes y organismos internacionales, la titular del INAI habló sobre la importancia de la vinculación con la sociedad civil. Hemos buscado también establecer otra serie de mecanismos de comunicación, de establecer con la sociedad civil vías que faciliten
el conocimiento de la sociedad en general, porque pensamos que el gobierno abierto naturalmente es un mecanismo de ida y vuelta, que retroalimenta y que permite fortalecer para todas las personas ese acceso a la información pública. Llegar a ese nivel de las personas, del ciudadano de a pie, en donde podamos identificar esos problemas que se dan en lugares a lo mejor retirados de las capitales de los estados de la federación y que sin embargo permiten justamente impulsar acciones para reducir, por ejemplo, actos de corrupción. Por su parte, Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Cámara de Senadores, reflexionó sobre la importancia de las personas y la participación ciudadana. Debemos poner en el centro a la persona y hacer partícipe de estas acciones a toda la sociedad en su conjunto. La promoción de la participación de las personas en la integración y toma de decisiones en las actividades legislativas, administrativas y judiciales fortalece la democracia y renueva el pacto social. La Cuarta Cumbre Nacional de Gobierno Abierto reunió durante 4 días al INAI, legisladores y representantes de la sociedad civil con la finalidad de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. Desde las cámaras, Claudia Ibet García. Y ahora vamos a un corte comercial y no se vayan porque a nuestro regreso hablaremos de las acciones en materia legislativa sobre igualdad y equidad de género con la diputada Claudia Delgadillo González del Partido Verde Ecologista. Las mujeres que ocupamos estos espacios de toma de decisión, hay que dejarlo muy claro. La verdad es que existe la violencia política, existe la violencia en cada hogar en nuestro país. Entonces, es una lucha constante, Adriana. Es una lucha con la que no podemos parar, pero para estar ahora en estas luchas, hubo mujeres que murieron en estas grandes batallas. Porque la sociedad sigue desigual, hoy tenemos de invitada a Claudia Delgadillo González, por Jalisco diputada, y que fue docente en Derecho Laboral. La violencia de género no acaba, tampoco se logra la equidad. Son algunos de los temas de los que urge legislar. Sigamos con estos tópicos, no solo el Día de la Mujer, y escuchemos a la diputada, que tenemos mucho que aprender. Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos aquí de regreso y hoy en el estudio de Desde las Cámaras nos acompaña la diputada Claudia Delgadillo González del Partido Verde y vamos a seguir platicando en el marco, en el contexto del Día Internacional de la Mujer sobre acciones legislativas de igualdad y equidad de género. ¿Qué tal, diputada? Buenas noches, ¿cómo estás? Te agradezco muchísimo el estar aquí contigo. Bueno, pues estoy contenta de estar trabajando siempre en pro de las mujeres en nuestro país desde el Congreso de la Unión. Se han logrado muchas cosas. Sí, las fíjate mujeres han logrado posicionarse, sobre todo en política, pero falta mucho. Falta mucho. Me parece que estamos en un tema de conmemorar, no de celebración, pero en el tema de lo que hemos hecho en esta legislatura. Por ejemplo, antes las mujeres violentadas no tenían a dónde acudir. Ahora aprobamos el que existan refugios para mujeres que son violentadas y las puedan recibir. Entonces, con este tema ahora también se aprobó el tema de que haya un control, hay un registro de los hombres violentadores. Ese registro no existía, Adriana, y me parece que esto es en beneficio de todas las mexicanas, de todas las mujeres de nuestro país, porque históricamente hemos sufrido violencia, pero hemos avanzado. Nos hace falta mucho, mucho por hacer, pero bueno, desde la Cámara, las niñas ahora, por ejemplo, otra ley que aprobamos en este tema de los refugios, para la gente que nos está viendo, sí, son refugios
de que además lo que ayudan es impulsan a que las mujeres realmente denuncien, porque muchas mujeres no denunciaban por miedo a denunciar y luego tener que regresar a sus casas a vivir, a seguir viviendo o conviviendo con este abusador violentador. Entonces ya hay un refugio en donde estas mujeres son apoyadas, incluso se les da habitaciones, comida y se les da todo para que puedan habitar en estos refugios mientras pasa el proceso de este delincuente, porque son delincuentes. Son delincuentes los hombres que violentan. Entonces, con estos refugios, esto se acaba de aprobar en este mes. Estos refugios que se estarán creando en toda la República es para que nuestras mujeres, para que nosotras, al ser violentadas, las mujeres que todos los días sufren con esas parejas, esos esposos, esa violencia que arrebata totalmente a nuestro país, que invade, puedan ellas acudir, y bien lo dices, Adriana, van a tener un espacio donde llegar, donde comer, donde dormir, pero además van a ser recibidas con sus hijos. Y también muy importante que se boletine, que haya un expediente de estos hombres que son violentadores, porque son costumbres de ellos, son formas de ser que no van a cambiar. Y si hoy violentan a una, violentan a otra. Y si violentan a una, nos violentan a todas. Nos violentan a todas. Existe ya también aprobado un registro donde fulanito de tal va a quedar registrado, boletinado y estará apareciendo en todas las fiscalías de nuestro país. Entonces, me parece que es un avance importante en esta conmemoración, donde muchas mujeres que estamos ahora en los espacios de toma de decisiones, para llegar a ellos, hubo mujeres que estuvieron luchando para que pudiéramos votar, para que en nuestra Constitución, entonces ahora también aprobamos el que ya exista el tema de paridad, ¿no? Ahora ya son juezas de inclusión, ya hay juezas, alcaldesas. Antes eran el presidente y no estaba legal en la Constitución. Ahora las mujeres ya podemos tener un tema de género, de paridad. Vemos que es por cada lo que vez luchamos. mujeres Así es. vinculadas, ejerciendo en los gabinetes, tanto presidenciales como estatales y hasta a nivel municipal. Vemos cada vez más mujeres trabajando en la iniciativa privada, ocupando puestos de ejecutivas, de CEOs, de CFOs. Cada vez vamos agarrando más espacios porque realmente pues tenemos la capacidad para lograrlo. Claro, y las mujeres que ocupamos estos espacios de toma de decisión, hay que dejarlo muy claro. La verdad es que existe la violencia política, existe la violencia en cada hogar en nuestro país. Entonces, es una lucha constante, Adriana. Es una lucha con la que no podemos parar, pero para estar ahora en estas luchas, hubo mujeres que murieron en estas grandes batallas para que nosotros pudiéramos votar, para que fuéramos votadas, para poder legislar en favor de todas las nuestras, porque bien lo dices. Violentan a una y nos violentan a todas. Claudia, otro tema que es fundamental que hemos tratado aquí en este programa es las mujeres, que somos mujeres trabajadoras y además que tenemos hijos. A lo largo de la historia, porque es una cultura machista, pero existe, se nos da la responsabilidad de la crianza, la educación, todo lo referente a los hijos. Salimos a trabajar, el niño se enferma, muchas veces no tenemos con quién dejarlo y bueno, se han limitado el tema de las estancias infantiles. Ya hay alcaldes que están retomando el tema y están abriendo estancias infantiles, pero es un gran impedimento para la vida profesional, laboral y el desarrollo de las mujeres que muchas veces no pueden salir a trabajar porque no tienen quien se quede al cuidado de los hijos. Y los papás asumen que la responsabilidad es de las mamás. Sí, digo, el tema de guarderías, quiero darte una postura de mi persona. Yo estoy de acuerdo en las guarderías porque, bueno, yo tengo una hija de 20 años que cuando estuvo bebé, yo la tuve en guarderías. Entonces, soy una gran defensora en el tema de guarderías porque te da oportunidad de salir a trabajar y saber que tus hijos están seguros. No significa que vayas y los dejes, no. Puedes estar vigilando, revisando que tus hijos estén bien porque las mamás es lo que nos preocupa, las mujeres es lo que nos preocupa, que nuestras casas estén bien, que nuestros hijos estén bien. Soy una pro en favor de las guarderías. Yo estuve en desarrollo social en Guadalajara y construimos más de 7 guarderías que todavía están funcionando. Entonces,
siempre voy a estar en pro de Además es un tema en guarderías. donde los niños están teniendo su debido desarrollo, porque no nada más son guarderías, sino que son como escuelitas en donde les enseñan a los niños pues motricidad o avances que tienen que tener a lo largo de sus primeros años. Lo viví, Adriana, ¿no? Mi hija con una bebé sumamente sociable al día de hoy. Entonces yo llegaba a su escuela en sus cumpleaños en su guardería, le llevaba un pastel y mi hija súper sociable y mi hija estuvo desde los 6 meses en una guardería. Estamos en las mismas. Yo hoy tengo un niño de 6 años que también estuvo en guardería desde muy chiquito. Claudia, falta mucho. ¿Qué otros temas traes en tu agenda, en tu partido, el Partido Verde? ¿Qué otros temas traen en favor de la mujer? Bueno, en nuestro país, Adriana, hay pocas mujeres científicas. El tema de tecnología y la ciencia, ahora también lo probamos. Hombres ya. y mujeres, porque realmente la ciencia es un tema, la tecnología es el presente del país y no se está estimulando ni se le dan los recursos necesarios. Bueno, a ver, hemos impulsado desde el Partido Verde el que se otorgue más recursos a la Comisión de Tecnología, pero sí aprobamos el que las niñas sean apoyadas para tener recursos para ser científicas. En nuestro país solamente el 17%. Son pocos científicos, pero las mujeres solamente ocupan el 17%. Me parece que es un tema importante, es un tema que ya lo debemos de tener listo, ya se aprobó, entonces ahora solamente tenemos que trabajarlo. Es una agenda que va a marcar la diferencia de antes y un después, donde las mujeres pueden participar y tenemos científicas destacadas que nos ayudan y bueno, recordemos que la primer científica que nos trajo aquí el tema de Internet fue una mujer aquí a México. Entonces, por eso tu servidora estará trabajando desde mi partido, desde mi trinchera, para abonar en beneficio de todas las mujeres y sobre todo que las mujeres se puedan preparar y darles todo mi apoyo. Pues es un gusto y es un gran avance que en este país existan mujeres que estén involucradas en política y tomando decisiones en pro de la mujer. Muchas gracias por estar con nosotros. Te agradezco aquí muchísimo. En el estudio, Claudia. Mucho por hacer. Mucho por hacer. Para todas las mujeres un fuerte abrazo y cuentan con su servidora y estaremos trabajando para que les vaya muy bien a todas en cada ámbito. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, por estar con nosotros. Qué linda. Gracias. Se nos acabó el tiempo. Gracias por estar con nosotros. No se pierdan próximo jueves, 11:30 de la noche, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.